Buenos días, estamos en la clase en la cual vamos a estudiar los circuitos eléctricos cuando están en una configuración de cortocircuito y una configuración de circuito abierto. Entonces, son dos cosas totalmente distintas y muy importantes para nuestros estudios y fines en el curso. Particularmente, cuando nosotros mencionamos la palabra cortocircuito y circuito abierto, estamos ante dos conceptos de mucha importancia. Veamos los siguientes. Pensemos que tenemos un circuito como el que ven en pantalla, en el cual hay tres resistores. Resistores que denominaremos con iniciales 1, 2 y 3, y una fuente de voltaje de corriente continua. Recordemos que estamos estudiando circuitos eléctricos y electrónicos en el campo del voltaje DC, o sea, corriente continua. Y muy particularmente, vamos a estudiar el día de hoy el concepto de cortocircuito. Entonces, ¿qué es un cortocircuito? Muchos nos preguntamos qué consecuencias nos trae en nuestros equipos eléctricos. Por ejemplo, usted más de alguna vez ha conectado al tomacorriente en su casa un equipo eléctrico y usted ve que echa chispas o que saca unas pequeñas chispas al momento que lo conecte. Razones por las cuales se presenta esto puede ser que la espiga ya está muy deteriorada, o el mismo tomacorriente ya está muy viejito, está muy usado, o simplemente porque hizo un contacto indebido y hubo una chispa entre una entrada de lo que es el tomacorriente y la otra entrada, es decir, en la espiga. Entonces salta un pequeño arco eléctrico que no es dañino en ese momento porque no le ha dañado a su equipo. Sin embargo, eso no es algo que sea deseable. Entonces, veamos acá. Si definimos el término cortocircuito, tenemos que definirlo de la siguiente manera. Un cortocircuito, vamos a decirle, o vamos a conceptualizarlo como el paso de una corriente a través de una resistencia 0 ohmios. Es decir, esa resistencia de 0 ohmios es ese conductor eléctrico, es decir, es un conductor que vamos a conectar en una mala posición. Digámosle que es indebidamente. Muy bien, ¿cómo es eso? Veamos la siguiente imagen. Entonces, aquí ven en el circuito, acabo de colocar un alambre conductor, un conductor eléctrico, entre la entrada y la salida del borne positivo que está conectado acá y el borne negativo que está conectado acá. Entonces, según los principios de electrónica, sabemos que la corriente va a seguir su camino a través de la menor resistencia que se le presente. Realmente a la palabra conductor eléctrico nos referimos en ese sentido. Nosotros conducimos la corriente a través de un cable que es conductor. Sin embargo, la naturaleza dice que el estado de la materia es permanecer en su estado neutro. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos es forzar a la corriente que vaya por un conductor eléctrico que haga un trabajo por nosotros, imagen, sonido, voz, datos, temperatura, y que posteriormente regrese a lo que corresponde la Tierra, o mejor dicho, al neutro de la instalación eléctrica o del neutro-circuito. Entonces, como un alambre conductor tiene una resistencia que, digámosle, de una vez que es 0 ohmios, entonces, ¿cómo sabemos que ese alambre conductor conectado aquí nos va a producir un cortocircuito? Esto es sencillo. Si lo vemos de esta manera, vemos que este circuito está entregando una corriente I. Entonces, ¿por dónde se va a ir la corriente? Va a caminar hacia el nodo que vamos a denominar como A, o va a descender a través de ese alambre que no tiene resistencia.
Pues es correcto lo que usted está pensando. La corriente va a seguir por el camino donde se le presente la menor resistencia. La corriente nunca se va a ir hacia R1, es decir, nunca va a caminar hacia R1, ni mucho menos a R2, ni a R3. La razón, porque encuentra un camino más sencillo para irse a tierra y al mismo tiempo neutralizarse o anularse, es decir, regresar a su estado natural cero. 0 amperios, 0 voltios, como lo podamos tener de nuestros conceptos. Entonces, ese alambre conductor está presentando una resistencia prácticamente nula. Y si nos recordamos nosotros de la ley de Ohm, vista en nuestros cursos de física aplicada, sabemos que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. ¿Qué es que va a pasar? Si nuestra resistencia eléctrica, en este caso pues es un conductor, no tiene resistencia, tiende a cero, es decir, es muy pequeña, la división por un número muy pequeño nos va a dar una corriente cada vez más alta, y esa corriente pues se le llama corriente de cortocircuito. Entonces, esta corriente que pasa por acá, por la línea punteada, se le denomina corriente de cortocircuito. Entonces, imagínense que usted colocando una batería de un carro, por ejemplo, y le dicen a ustedes, mírame si tiene voltaje la batería. Pues lo correcto es que usted tome un foquito, por ejemplo, de esos de pidevías de vehículo, le suelte 2 alambres conductores y pueda medir entre más y menos. Si el foquito se va a encender con buena intensidad, es señal de que tiene voltaje. Si se enciende muy opaco, es que está un poco descargada. Una batería típica de carro mide 12 voltios. Primero nos tenemos que asegurar de que ese foquito de pidevías es de 12 voltios, no menos porque lo van a quemar. Pues eso es lo correcto. Ustedes van a medir teniendo un foquito en el medio de estos dos elementos, de tal manera que el foquito, si se enciende cuando ustedes hagan la conexión, pues lógicamente podemos decir que tiene una carga eléctrica. Pero de lo contrario, ustedes no pueden venir y decir, bueno, voy a conectar un alambre conductor de aquí hacia acá. Es decir, esta operación no la podemos hacer, porque entonces acá, a través de ese conductor, estoy causando yo que aparezca una corriente demasiado grande en los mismos términos que hemos hablado aquí. Eso se llama corriente de cortocircuito. Entonces, a toda costa evitemos eso, porque prácticamente es una mala conexión que no se debe hacer en una fuente de voltaje. Observemos esto. Démosle algún dato a los valores de voltaje y resistencia. Pensemos nosotros que nuestra fuente de voltaje es de 12 voltios y la resistencia es tan pequeña como 0.01 ohmios. Si hacemos una división rápida, vamos a poder observar, como he dicho, vamos a poder hacer el cálculo y determinar que la corriente de cortocircuito que aparece por ahí es de unos 1200 amperios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿dónde conseguimos una fuente de poder, una fuente de voltaje que nos entregue 1200 amperios a un circuito de 3 resistores? O mejor dicho, a un alambre conductor y que aguante o soporte transportar 1200 amperios. Eso es imposible. Básicamente, les podría decir yo, casi con total seguridad, que no hay una fuente de energía, una fuente de voltaje en este caso, que nos pueda entregar 1200 amperios constantes en un tiempo muy corto. Sucede que la corriente de cortocircuito generalmente aparece entre 1 y 6 ciclos de la onda senoidal, cuando es alterna. Cuando es de corriente directa, aparece inmediatamente. Esa corriente genera grandes cantidades de calor por lo que conocemos como efecto Joule y particularmente daría como cabida a que se tenga un posible, digámosle, falla eléctrica, un posible accidente, llevándonos inclusive hasta que la instalación eléctrica pueda
encenderse, prenderse en llamas. Sin embargo, eso pues no se preocupen por nunca, porque regularmente no sucedería, porque tiene sus protecciones eléctricas, sus flipones asociados a cada uno de los elementos. Entonces, dejemos aquí un momento pendiente el término flipón. Posiblemente en otros países se le llame guardamotor o se le llame breaker, no sé. El asunto está en que un flipón para nuestro país corresponde a un dispositivo que está protegiendo un circuito eléctrico ante cualquier problema de un cortocircuito. Y no solamente contra eso, sino que también puede proteger contra sobrecargas. Pero decimos sobrecargas sostenidas. Un cortocircuito sabemos a qué nos referimos. Una sobrecarga sostenida corresponde a que si nuestro flipón es para 20 amperios y resulta que hay 21 amperios durante un tiempo, digámosle, bastante extenso, 1 o 2 minutos, el flipón tenderá a desconectar todo el circuito eléctrico al cual está asociado. Entonces, esa es la función del flipón, proteger contra un cortocircuito y proteger contra sobrecargas sostenidas, pero después de que ha pasado cierto tiempo razonable en segundos o minutos, el cual puede ser calibrado generalmente si colocamos un dispositivo más específico, un dispositivo más de mayor calidad y protección eléctrica. Entonces, como les seguía diciendo, un cortocircuito es una corriente demasiado grande. Va a generar grandes esfuerzos mecánicos y eléctricos, produciendo posiblemente demasiado calor y posiblemente incendios. Pero despreocúpense, siempre todo está protegido por un flipón. Los errores humanos pues suceden en todo momento, pero por eso también es bueno que tengamos presente que siempre hay protecciones eléctricas bien calibradas para que nos puedan proteger o puedan proteger nuestra instalación eléctrica. Muy bien, he colocado entonces acá lo que es un dispositivo de protección eléctrica. Este es el símbolo típico que colocamos para identificar un fusible. Entendamos esta simbología como que fuera un flipón, como que fuera un desconectador de falla eléctrica. Sucede que ese flipón o fusible en este caso tendrá que quemarse cuando detecte una corriente lo suficientemente grande como para fundirlo. Si esa corriente es grande, el fusible tendrá la capacidad de quemarse, pero sucede en ocasiones que el fusible no ve esa corriente, porque posiblemente la magnitud fue tan grande y tan veloz o tan rápida que apareció que el fusible no le dio tiempo ni siquiera de actuar. Entonces, en cualquier instalación eléctrica tenemos que tener presente que debemos de cuidarnos ante estos problemas que corresponden a los cortocircuitos. Muy bien, ahora, este es un cortocircuito que generalmente yo le llamo dañino, porque puede venir a arruinar nuestra fuente de poder del equipo eléctrico, incluso de una vez dejarlo inservible. Ese cortocircuito dañino, pues a toda costa necesitamos nosotros evitarlo. Sin embargo, tenemos la gran ventaja de que cuando un cortocircuito se presenta, pues tiene que ser un error humano muy demasiado grande, o que los equipos estén muy viejitos, estén muy obsoletos, o prácticamente que ya esté propenso a ese efecto. La espiga de la conexión o el toma corriente ya estén inservibles. Entonces, eso sucedería en este caso, pero afortunadamente, pues no es que los cortocircuitos aparezcan a cada rato. Recordémonos, ¿cuándo hemos hecho nosotros un cortocircuito en nuestra casa, en la empresa? Nunca. Pero porque los dispositivos de protección eléctrica, como por ejemplo fusibles y flipones, están listos y prestos para interrumpir cualquier problema de una alta corriente que se pueda presentar. Es decir, esto de acá no se permite o no se va a presentar porque hay un dispositivo de protección eléctrica. Ahora bien, revisemos entonces, yo le llamo a este cortocircuito dañino. Sin embargo, también podemos hablar de otro tipo de cortocircuito que, aunque no me va a dañar el equipo eléctrico,
sí está propenso a cambiarnos las magnitudes de corrientes y voltajes en el resto del circuito. Veamos cómo es eso. Muy bien. Ahora, tenemos acá nuevamente nuestro circuito en el cual ahora vamos a colocar un cortocircuito, pero conectado directamente a una resistencia. Pensemos que vamos a colocar un alambre acá. Lógicamente, la resistencia del conductor es igual a 0 ohmios. Nuevamente la pregunta. La corriente que sale de la fuente llega al nodo A y se divide hacia estos puntos. Pero ¿qué va a suceder ahora? ¿Por dónde va a pasar nuevamente nuestra corriente eléctrica? Pues llegando al nodo A va a sentir una oposición debido a la resistencia 2, por lo tanto no va a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque va a detectar inmediatamente un camino mucho más fácil para circular, que es a través de este cortocircuito. No va a pasar por R3 por obvias razones. Entonces la corriente realmente estaría circulando a través de este alambre conductor y retornando nuevamente a nuestra fuente. Pero ¿qué sucede ahora? Este cortocircuito que ustedes ven acá a la resistencia 3 realmente está afectando a una parte mucho más grande del circuito. Si observamos con detenimiento, vamos a observar lo siguiente. Este de acá, este punto de conexión, porque el alambre está conectado directamente, corresponde al mismo punto que el punto A. Y al mismo tiempo es el mismo punto que alimenta o está conectado directamente al resistor 2. Este punto de acá donde está el alambre conductor conectado, de la misma manera está tocando esa misma resistencia. Por lo tanto, en este circuito en particular, aunque hayamos hecho un cortocircuito al resistor 3, también está afectando directamente al resistor 2, porque esta configuración que he colocado acá para R2 y R3 están en paralelo. Por lo tanto, tendremos un circuito en el cual la única resistencia que limita el paso de la corriente, coloquémoslo para que lo veamos bien, es la resistencia 1, que en este caso, pues particularmente les digo que la resistencia total va a cambiar drásticamente. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, pensemos en una R total. Demos los valores a R1, pensemos que este es 5 ohmios, este es 10 y este es de 12 ohmios. Si analizamos la resistencia equivalente de estos dos, vamos a tener una resistencia equivalente igual a 10.45 ohmios, mientras que la resistencia total con el cortocircuito ya solo es 5 ohmios. Entonces, veámoslo de esta manera. ¿Cuánto vale la I total que circula a través de 5 ohmios en nuestro circuito original? Démosle un valor de 12 voltios a la fuente y vamos a decir 12 dividido nuestra R total. Este es un valor de 1.147 amperios. Ahora encontremos la corriente total, pero en el caso en el cual ya está conectado nuestro cortocircuito. Entonces, decimos, como nuestra R es igual a 5 ohmios, ahora vamos a dividir 12 voltios por 5 ohmios. Entonces, el 12 dividido 5 nos va a dar un valor de 2.4 amperios. Entonces, como se da cuenta, la corriente que pasa por R1 se vio modificada y lógicamente la corriente que pasa por 10 ohmios va a ser igual a la corriente que pasa por 12 ohmios y eso va a ser igual a 0 amperios. Mientras que aquí podemos comprobar, aquí no existe corriente una vez esté conectado nuestro cortocircuito. Por lo tanto, ahí tenemos un problema. Imaginémonos que nuestra resistencia es 5. Digámosle, la R1 igual a 5 ohmios es digámosle,
un radio de mesa, puede ser es algo, un radio de mesa, que corresponde también a una carga eléctrica, es un resistor, tomémoslo de esa manera. La R1, que es un radio de mesa, para poder operar adecuadamente necesita 1.147 amperios. Esto es cuando no está el cortocircuito. Pero sucede que ahora que le hemos colocado por error un cortocircuito a R3, ahora ese radio va a necesitar, mejor dicho, a través de ese radio ya no van a circular los 1.147 amperios, sino que van a circular 2.4 amperios. Entonces, solamente al observar esa diferencia podemos intuir rápidamente que hay algún problema ahí. El problema va a ser claro. Nuestro radio de mesa va a estar recibiendo una corriente mayor de la que normalmente utiliza, provocando posiblemente calentamientos internos en los componentes electrónicos y eléctricos y posiblemente caminando hacia el daño permanente en unas pocas horas, para ser optimistas, o unos pocos días o meses, no lo sabemos. Es ahí cuando hay que tener cuidado. Sin embargo, como les repito nuevamente, estos problemas de acá se evitan al final porque también los dispositivos electrónicos tienen sus propios fusibles, en el cual estos fusibles están calibrados para soportar la corriente nominal, aquí es esta ahí, que originalmente soporta el circuito para R1. Sin embargo, ese fusible, al detectar inmediatamente una corriente mayor, se tendrá que quemar. Entonces, yo le llamo a esto un cortocircuito que modifica la corriente en los resistores de carga. Es decir, en este caso, le he llamado resistor de carga a un radio de mesa o cualquier otro dispositivo con una resistencia apropiada. Entonces, el concepto acá es: un cortocircuito, sea dañino, como yo le llamo, o que modifica la corriente a un resistor de carga, no es deseable. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer esos tipos de conexiones eléctricas y estar seguro de dónde vamos a conectar. De lo contrario, vamos a dañar nuestro equipo eléctrico. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Vamos a estudiar otro tema por demás interesante. Y no olvidemos, por favor, de suscribirse si les ha gustado el video. Un buen día.